versículo de memoria dice así: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primera de Corintios 10:6. En la introducción diremos que durante su largo lapso de servidumbre en Egipto, los israelitas habían perdido de vista, en cierta medida, al verdadero Dios y a su culto. Muchos no lo conocían, y el propósito evidente de Jehová era liberarlos de la servidumbre para que pudieran adorarle. Dios nombró a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto y los instruyera acerca de sus leyes y planes para ellos. Todos los israelitas pasaron por experiencias extraordinarias y milagrosas, como el cruce del Mar Rojo, la alimentación con el maná, donde no había ningún otro alimento para ellos, y el agua que fluía milagrosamente de la roca. La gran verdad enseñada por estos eventos es que Jesús está siempre con su pueblo a través de toda esta vida terrenal. Pero aunque Israel fue muy favorecido por Dios con grandes manifestaciones del poder divino, de la gran muchedumbre que salió de Egipto guiada por Moisés, solo unos pocos estuvieron dispuestos a obedecer al Señor, y el relato nos informa de repetidas murmuraciones y rebeliones, repetidos actos de desobediencia atrajeron los juicios del Señor sobre este pueblo hasta que al fin decretó que perecieran en el desierto. Pero a sus hijos se les dio la oportunidad de que heredaran la tierra. Sus bendiciones y privilegios no le conferían una inmunidad incondicional frente a la tentación. Primera de Corintios 10:6 dice que estas cosas les sucedieron como ejemplos que no debemos imitar. Sus castigos fueron ilustraciones, símbolos, tipos de lo que seguramente le sucederá al pueblo de Dios que disfruta de tan abundantes bendiciones y favores en su viaje hacia la Canaán celestial. Un mayor conocimiento de Dios que el que poseen otros no autoriza a dejar de lado los mandamientos divinos. La desobediencia en semejantes circunstancias es mucho más grave que en el caso de los que no tienen tanta luz. Que se cuiden los creyentes de la necedad de poner a prueba la paciencia del Salvador, insistiendo en sus antiguos apetitos, costumbres y deseos, en vez de abandonar gozosamente todo lo que tenga que ver con la vida antigua. Estas experiencias del antiguo Israel deben servir para amonestarnos a nosotros particularmente debido a la proximidad de la venida de Cristo. Muchos de los israelitas perecieron cuando ya casi habían terminado su viaje a Canaán. Los cristianos, a quienes ha sido confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida, debieran tener cuidado
de no permitir que los engaños de la naturaleza humana pecaminosa interfieran de tal modo que no lleguen a entrar en la Canaán celestial. El segundo punto que vamos a tratar es acerca de los ritos y sacrificios. Dios les había hablado al pueblo de Israel desde el monte Sinaí, pero desde que estuvo construido y finalizado el santuario, Dios les habló desde el propiciatorio en el lugar santísimo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25-22. El pueblo necesitaba urgentemente recibir instrucción. Israel no tenía más que un concepto vago de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del pecado. Se les debía enseñar los principios elementales de reverencia y culto. Debía aprender a acercarse a Dios mediante el cordero sacrificado. No debía quedar en la desesperanza frente a la condenación de Dios. Había una vía de escape. El Cordero de Dios moriría por ellos. Por medio del sumo sacerdote podían entrar en el santuario, en la misma cámara de audiencias del Santísimo. El sistema de sacrificios era el Evangelio para Israel. Señalaba la forma de lograr la comunión con Dios. Los sacrificios de animales, llamados holocaustos, que quiere decir todo quemado, fueron los más antiguos de todos los sacrificios, como también los más característicos y completos. Reunían en sí los elementos esenciales de todos los sacrificios. Durante siglos fueron los únicos sacrificios realizados. El acto de colocación de la mano del que ofrecía el sacrificio sobre la cabeza de la víctima era parte solemne y esencial del ritual y representaba la total dependencia del pecador en su sustituto. En todo sacrificio existe la idea de sustitución. La víctima inocente ocupa el lugar del pecador. Es imposible suponer que una persona normal pudiese sentir placer al clavar el cuchillo en el animal inocente, pero era necesario hacerlo porque esa experiencia penosa, angustiosa, le hacía comprender que era su pecado el que hacía necesaria esa muerte. Debía inculcarle la determinación de no pecar más. En forma vívida, el pecador veía ante sí los resultados de su pecado y eso creaba en el transgresor el odio hacia el mal. La lección aquí enseñada, muy importante, es que el pecado engendra muerte. Vez tras vez, esta lección
era inculcada en sus corazones. En cada sacrificio estaba claramente impresa la lección: el pecado engendra muerte. Los seres humanos en general consideramos con liviandad al pecado, como un aspecto pasajero de la vida, como algo lamentable pero inevitable. Sin embargo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento declaran específicamente y sin lugar a ningún equívoco que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La comprensión de esta verdad es fundamental para entender y apreciar el Evangelio. Después de degollar a la víctima, comenzaba el ministerio de la sangre, que era rociada en el altar y otros muebles del santuario. Todo el servicio procuraba impresionar a los israelitas con el hecho de que perdonar los pecados era algo que tenía un costo muy alto, infinito. Es mucho más que meramente pasar por alto las faltas. A Dios le costó algo el poder perdonar, le costó una vida, y no cualquier vida, sino la vida preciosísima de su propio Hijo. Todo lo que tenía que ver con los rituales y ceremonias del santuario tenía que ser puro y sin defecto. No se admitía la miel ni la levadura, símbolos de la corrupción del pecado, y todo sacrificio debía ser salado con sal, que era el símbolo del poder purificador y preservador de Dios. El tercer punto nos habla del ejemplo del descanso. Y aquí vamos a considerar como textos bases Hebreos 4, 1 al 11. En primer lugar, Hebreos 3, 11 dice: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La palabra reposo citada en este texto proviene del griego katapausis, que significa reposo o lugar de reposo. Recordemos que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo en idioma en idioma griego, y es un griego muy elegante, un griego culto, y que por eso vamos a citar las palabras originales en griego. Entonces, la palabra reposo o lugar de reposo que usa Pablo mucho en los capítulos 3 y 4 viene del griego katapausis. El concepto fundamental de catapausis es el de cesación del trabajo o de otra actividad, más el estado de inactividad que sigue a tal cesación. Catapausis es la traducción al griego del vocablo hebreo nuaj, que significa lugar de descanso, reposo, establecerse, permanecer, reposar después de una actividad previa. Catapause, traducida del hebreo nuaj o Shabbat, que significa reposo, y se usa 5 veces en el libro de Génesis y de Éxodo para referirse al reposo del sábado.
Hebreos 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras el séptimo día. Las obras de Dios vinieron a existir y fueron acabadas o completadas en la semana de la creación. El mundo material, como salió de las manos del Creador, era un producto perfecto y completo, y las leyes físicas y biológicas que gobiernan el mundo material también estaban acabadas, es decir, no sujetas a modificaciones o cambios periódicos. La ley de la gravedad actúa como al principio. La ley de la genética hace que cada planta y cada animal se reproduzcan según su género. Nunca han sido revocadas o enmendadas. El propósito original de Dios fue, como parte integral de la semana de la creación, que esta tierra fuera el reposo o la morada de una raza de seres justos y felices. La entrada del pecado en el mundo no anuló ese misericordioso propósito, pues el plan de salvación proporcionó el medio por el cual aún podía alcanzarse el plan original a pesar del pecado. Génesis 15, 13 al 16 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios había prometido a Abraham que sus descendientes volverían a Canaán en la cuarta generación. Su único propósito era conducirlos a la tierra que les había prometido. Pero era claro que la entrada de Israel en la Canaán literal era solo un aspecto del reposo que Dios tenía preparado para su pueblo. El reposo de Dios para Israel tenía varias facetas. Una era el hecho de apropiarse de la tierra de Canaán. Pero además de eso, Dios tenía previsto, como parte del reposo, una transformación del carácter que haría de la nación un adecuado representante de los principios del reino de Dios. Y además haría de ellos un agente escogido de Dios para la salvación del mundo. O sea, Dios tenía un plan muy amplio, muy abarcante, muy esperanzado con el pueblo de Israel. Planeaba darle ventajas materiales excepcionales que tendrían el propósito de atraer la atención y captar el interés de los paganos. Ellos, al ver la prosperidad de Israel, se reunirían y vendrían de lejos, desde los extremos de la tierra,
a la luz de la verdad que resplandecería desde el monte de Jehová. Pero la generación a la cual originalmente fue hecha la promesa de entrar en el reposo, fracasó. No entró en Canaán debido a su incredulidad y rebeldía. La generación de esclavos que había sido liberada del yugo egipcio se rebelaron en diversas circunstancias y su tiempo de gracia en conjunto, no necesariamente como individuos, terminó cuando llegaron a Cades Barnea y se negaron a entrar en la tierra de Canaán. Todos los adultos mayores de 20 años que emigraron de Egipto fracasaron por completo en apreciar el elevado propósito del Señor para ellos. Finalmente, Dios no tuvo otra alternativa que abandonarlos para que siguieran en sus caminos y sus cuerpos muertos quedaran esparcidos por el desierto en un período de 40 años. Josué presidió a la siguiente generación, a los hijos de esa generación que murió en el desierto, y ellos fueron los que entraron a la tierra que Dios les había prometido. El cruce del río Jordán fue un verdadero milagro y Jericó fue la primera ciudad en caer como resultado de un juicio divino que los cananeos atrajeron sobre sí mismos. La ciudad, fuertemente fortificada, fue destruida repentinamente y ella y su población, con excepción de Rahab y su familia, fueron presa de las llamas. Con la caída de Jericó y después del pueblecito de Ai, la parte central de Canaán quedó abierta ante los invasores israelitas. La región de Siquem y la de otros reyes terminaron rindiéndose a los hebreos y también lo hicieron los gabaonitas. Posteriormente Josué marchó contra los 5 reyes amorreos del sur de Palestina y los venció en la batalla memorable de Aseca y Maceda. Sin embargo, no se hizo esfuerzo por aniquilar a las poblaciones autóctonas derrotadas ni por ocupar sus ciudades. Por el contrario, las devolvieron a sus habitantes y se retiraron a su campamento en Gilgal, cerca del río Jordán. Muchas de las ciudades tomadas en otras campañas no fueron ocupadas, como por ejemplo Taanac, Megiddo, Geser y otras. Regiones enteras, tales como Filistea, Fenicia y la Siria del norte y del sur, quedaron sin ocupar. En realidad, durante este período de la conquista, solo se intentó asentar el pie en Canaán. Los israelitas no parecen haber hecho ningún esfuerzo serio para desalojar a todos los cananeos de sus ciudades y fortalezas y parecen haber quedado satisfechos con establecerse como moradores de tiendas en Canaán. El proceso de posesión de Canaán fue muy gradual. Llevó siglos
y tan solo se completó en el tiempo del rey David y del rey Salomón. O sea, transcurrieron unos 450 años antes que todo el país fuera realmente tomado en posesión como herencia. Josué 21:44 dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Reposo alrededor, o descanso de alrededor, o paz en sus confines, es decir, de las naciones circunvecinas. Sin embargo, Dios deseaba darles más que el mero descanso físico de la guerra. La ocupación de Canaán era la antesala del gran programa misionero que Dios deseaba llevar a cabo mediante Israel. Tal programa de acción solo podía ser ejecutado por personas que fueran representantes de ese plan con el ejemplo de su propia vida. El autor del libro de Hebreos, Pablo, se refiere al logro de este objetivo espiritual cuando dijo: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Hebreos 4:8. En vista de que Josué no les dio el reposo como Dios lo concebía, el apóstol Pablo toma el Salmo 95, escrito por David y obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Este salmo tiene dos partes. La primera, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 7, de alabanza a Dios. Y una segunda parte, que es una advertencia contra la incredulidad y la desobediencia, que va desde los versículos 8 al 11. El Salmo 95, 8 dice: si oyereis hoy su voz. Se hace aquí referencia más que a un simple oír. Se refiere a un oír atento, eficaz, un oír que produzca la debida acción. Entonces, si oyereis hoy su voz, se debe comprender más hondamente la fuerza y el énfasis del vocablo hoy. Este hoy de David se refería a sus propios días. Dios renovó en los días de David la invitación a entrar en el reposo espiritual. El día de David se refiere a los días de David y de Salomón, o sea, a la monarquía unida. Israel en esos tiempos poseía toda la tierra de Canaán, la cual es una evidencia de que el reposo que aquí se menciona no era la ocupación física de Canaán, sino la gloriosa misión que Dios quería que desempeñara la nación hebrea. La gloriosa era de David y Salomón señaló lo que podría haber sido el comienzo de la edad de oro de Israel. La promesa de Dios de que entrarían en su reposo espiritual,
originalmente extendida a los israelitas cuando salieron de Egipto, permaneció aún válida más de 3 siglos después de que fuera hecha, aunque a partir de entonces había sido siempre descuidada o rechazada por sucesivas generaciones, aún era válida en los días de David. El día de salvación ha sido un día largo, muy largo. Comenzó cuando Adán cayó y aún no ha terminado. Terminará en la conclusión del tiempo de gracia para toda la humanidad. La conclusión lógica a la cual llega Pablo es que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Aún en los días apostólicos de Pablo, él suplica fervientemente al pueblo de Dios de su época que entre en aquel reposo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4:11. Esta es una comprobación más de que continuaba la validez de la invitación y de que el pueblo de Dios no había entrado en conjunto en ese reposo ni aún en los tiempos apostólicos. El cuarto punto nos habla del descanso sabático en Cristo. Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La palabra reposo en este texto, en este versículo, viene del griego sabatismos, lo cual significa descanso de sábado o reposo sabático. Esta es la única vez que aparece esta palabra en la Biblia. El sustantivo Shabbat hebreo significa reposo o día de reposo y generalmente designa el día de reposo semanal, el séptimo de la semana, o sea, sábado. O sea que en la epístola de los Hebreos, los capítulos que hemos estado tratando, el 3 y el 4, tienen la palabra reposo de un sentido general, como ser el reposo de la guerra o como ser, digamos así, la capacidad de predicar el Evangelio a todo el mundo, hasta un sentido específico que aparece aquí en el capítulo, en Hebreos 4:10, que es el sábado. El verbo griego sabatizó o sabatizar significa guardar el sábado. Hasta aquí Pablo, el autor de Hebreos, ha usado el verbo katapau y el sustantivo katapausis, que ya citamos anteriormente, para referirse al descanso al cual deben aspirar sus lectores. Este es el reposo de Dios, al cual los israelitas bajo Josué no entraron, pero que todavía está abierto a todos los que creen. Se traducen como cesar, pero en el versículo 9 se usa una nueva palabra, sabatismos, reposo sabático, sugiere un reposo especial, no solo la cesación de actividades. El día sábado tiene ribetes de bendición, redención y santificación. Este texto sugiere la importancia cósmica del día sábado como símbolo del reposo eterno que Dios quiere que tengan los suyos. El reposo simbolizado
por el sábado es el reposo de la gracia y entramos en él cuando consideramos a Jesús y escuchamos su voz, cuando depositamos nuestra fe en él, cuando abandonamos nuestros propios esfuerzos para ganar la salvación, cuando nos acercamos al trono de la gracia. Así el sábado semanal se torna en un símbolo claro del reposo eterno que Dios promete. Deja que descanse en ti, oh Señor, sin luchas, sin preocupaciones, sin tensiones contra el peso de los días que me causan lágrimas y dolor. Déjame recordar que tu mano puede aligerar toda carga y en tu presencia estaré seguro en el camino tenebroso de la vida, porque has dicho que cercano estás a todos los que necesitan tu ayuda. Entonces, torpe y mortal como soy, ¿por qué debería temer?